Pues antes que nada, como en el chat acabamos de poner, muchas gracias a todos los barristas e invitados especiales a esta sesión que nos acompañan de la Comisión de Comercio Exterior y de la Comisión de Energía para un tema que es de actualidad, que es el Tratado México-Estados Unidos-Canadá en el sector energía. Y decidimos hacer una pregunta para que fuera un poco más, digamos, sexy el título: posibles incumplimientos como detonadores de arbitrajes y sanciones. Y todos sabemos que recientemente hay una consulta al gobierno de Estados Unidos del 3 de julio sobre este tema. Entonces, en una plática con Gerardo Canseco, Alberto Santillán de la Comisión de Comercio Exterior y con el apoyo de los subcoordinadores de energía, Shirley Wagner, que aquí nos acompaña, y Carlos Rodríguez Ámano, decidimos hacer esta sesión el día de hoy, invitar a dos personalidades que, con todo respeto y no es porque estén aquí, son de las personas que más conocen de este tema. Por un lado está Beatriz Leisegui Gardoqui, quien es socia del despacho SAI Derecho y Economía, y por el otro lado Ricardo Ramírez, quien es un destacado jurista, socio de RRH y ex juez de la OMC. Pues a ambos les damos las gracias por acompañarnos a esta plática. Y sin más preámbulo, antes que cualquier otra cosa, nos permitiremos presentar a ambos invitados. En el caso de Beatriz Leisegui, es una abogada que cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en comercio exterior, políticas públicas y temas regulatorios, adquirida en los ámbitos público, privado y académico. En 2013 se reincorporó como socia SAI Derecho y Economía al frente de las áreas de comercio exterior e inversión extranjera y la de práctica regulatoria y políticas públicas, responsabilidad que había ejercido de 1999 a 2006. Su práctica es reconocida por las principales calificadoras internacionales como Chambers and Partners, Legal 500, Who is Who Legal y Best Lawyers. Fue subsecretaria de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía de 2006 a 2011. Se desempeñó como directora jurídica en la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales durante la negociación del TLC entre 1990 y 1992. Esto es muy interesante por el tema que vamos a platicar el día de hoy. Su experiencia en la administración pública incluye también experiencias en la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores. En la parte académica, fue investigadora del Instituto Tecnológico de México de 2011 a 2012 y profesora en dicha institución entre 1993 y 1999. Ha publicado diversos artículos y coordinó el libro Reflexiones sobre la Política Comercial Internacional de México 2006-2012. Es egresada de la Escuela Libre de Derecho y obtuvo una maestría en Asuntos Internacionales por la Universidad de Columbia en Nueva York. Beatriz forma parte de la lista de árbitros de la Organización Mundial de Comercio y se ha destacado y desempeñado como panelista. Es miembro fundadora y parte de la Junta Directiva del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Fellow del Howard Institute en Canadá y parte del Consejo Editorial del periódico Reforma. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias, qué amable. Te doy el uso de la palabra. Bienvenida, Beatriz. Gracias, Marco Antonio. Pues como bien ya lo mencionaste, bastante emocionados de tener una plática tan interesante con dos instituciones del comercio exterior tan activos. Y por mi parte, pues me toca presentar a Ricardo Ramírez, pues amigo y ejemplo a seguir en la materia. Pues cuenta con más de 25 años de experiencia y ha participado en más de 70 casos como litigante, juez o árbitro. Por casi 9 años fue juez del máximo tribunal del órgano mundial de comercio, que es la OMC, el órgano de apelación. Fue el primer mexicano que ha formado parte de este tribunal y fue elegido por sus pares como presidente en 2 periodos consecutivos. En 2017 fue elegido presidente del Consejo Administrativo por el presidente del Consejo Administrativo del Banco Mundial para formar parte del panel de árbitros del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativos a Inversiones, el CIADI. Es uno de los árbitros mexicanos más activos. Como panelista ha participado en distintos procedimientos en el marco del capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fue nombrado experto comercial independiente del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y es miembro de la lista de panelistas de diversos tratados de libre comercio.
En el sector privado fue jefe de la práctica de comercio internacional para América Latina del despacho estadounidense Chadbourne & Park, en donde su práctica se centraba en diversos asuntos comerciales. Es presidente del Colegio de Profesores de Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la UNAM. Estudió la licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene una maestría en Derecho Económico Internacional por la American University Washington College of Law. Entonces, pues, como bien escuchan, tenemos aquí a dos instituciones, entonces, agradecidos con ambos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bienvenidos, Ricardo, Beatriz. Si gustan, para hacer un pequeño preámbulo antes de cederle el uso de la voz a Ricardo, me gustaría hacer una síntesis muy apretada de qué ha pasado en el sector de energía, que todos o la gran mayoría sabemos, pero que al final, pues de un monopolio de más de 75 años, tanto en petróleo como en electricidad, pues hubo una reforma de gran calado en 2013, que pues se ejecutó también en forma muy rápida. Viene un cambio de gobierno en 2018 y en este cambio de gobierno, sin duda, hay un cambio en la visión de la política pública del sector de energía, cambio que lo hemos visto en actos administrativos y legislativos que han sido cuestionados ante el Poder Judicial y que pues han llevado a controversias de derecho interno. Pero la gran pregunta es si solamente quedan violaciones constitucionales o si eventualmente puede también implicar violaciones a tratados comerciales como es el Tratado México-Estados Unidos-Canadá o el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, o bien llamado TPP. Y vemos casos bien concretos en términos de lo que ha sucedido. A partir de la nueva administración 2018, en materia de electricidad, supimos que hubo un cambio drástico en los lineamientos de adquisición de los certificados de energías limpias, los CELS. Hubo un acuerdo en abril de 2020 del SENACE en donde se rompió un poco el tema del despacho, que fue controvertido. Hubo una política de confiabilidad a los 15 días de la Secretaría de Energía que vuelve a reponer el tema de confiabilidad y seguridad sobre sustentabilidad y eficiencia económica. Hubo un aumento del 800% de las tarifas de porteo en mayo de ese año. Salió el programa sectorial de energía donde ratifica la posición del gobierno federal en términos de fortalecer a la CFE y dar cierto nivel de prioridad tanto a CFE como a Pemex en la parte energética. Y el 22 de julio de 2020 salió un memorándum del Ejecutivo donde ratifica esta posición de dar preferencia de despacho a la Comisión Federal de Electricidad, de dejar de dar permisos y concesiones de petróleo y electricidad por sobreoferta en el sector y de que los particulares solamente podrán participar en forma complementaria a las empresas del Estado. Y después vino ya el año pasado, el 9 de marzo, la reforma a la ley de la industria eléctrica, donde se afectó el despacho del sistema eléctrico nacional, dando de alguna manera prioridad a la Comisión Federal de Electricidad. Se afectó el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la red. La CFE, suministro básico, no tendría obligación de ir a subastas a adquirir energía eléctrica. El otorgamiento de permisos de la CRE para generación quedaría sujeto a los criterios de la Secretaría de Energía. Y en los transitorios se establece la revocación de permisos de autoabastecimiento por fraude de la ley o bien revisión de contratos de PIB. Hubo una serie de amparos que hoy en día todavía están de alguna manera en proceso. Vino el 1 de septiembre del año pasado una reforma constitucional, los artículos 25, 27 y 28, que al final, en abril de este año, fue desechada y que a su vez también se resolvió una controversia constitucional de la COFESE, aquella reforma de la LIE, el 7 de abril, donde, como todos sabemos, hubo algo de debate, no se declaró la inconstitucionalidad, pero no se alcanzaron tampoco el nivel de votaciones para declarar vinculantes los criterios. Y hoy en día están abiertos una serie de amparos al interior del Poder Judicial respecto a esta reforma. Y finalmente vino el 4 de mayo, la reforma a la Ley de Hidrocarburos, en donde otra vez se establecen requerimientos de almacenamiento para permisos de transporte y comercialización de combustibles. Se cambia la afirmativa ficta por negativa ficta en cesión de permisos.
se da la suspensión de permisos por cuestiones de seguridad nacional, seguridad energética o afectación a la economía, que son de alguna manera de una amplia discrecionalidad por parte de la autoridad. Se establece la ocupación temporal de permisos, dejando a las empresas productivas del Estado el control, y se establece también la revocación de permisos que no cumplan con el almacenamiento que defina la Secretaría o con cualquier requisito de ley. De tal manera que otra vez, al igual que en la ley de la industria eléctrica, en lo que es midstream y downstream de oil and gas, se dejan facultades discrecionales muy abiertas, y todo ello con el objetivo de fortalecer a Pemex y a CFE, lo cual es totalmente válido. El problema y la gran pregunta es, si hay reglas constitucionales, pues habría que respetarlas, y eso que se está debatiendo en derecho interno hoy también es parte de un posible análisis en derecho internacional. Y la pregunta es, ¿se romperán lanzas en el caso de la consulta de los Estados Unidos por posibles violaciones al Tratado México-Estados Unidos-Canadá que fueron hechas o notificadas el 3 de julio pasado? ¿Habrá un panel de especialistas o habrá una negociación? Y bueno, es precisamente el objeto de la plática de hoy. Y para esos fines le daría yo el uso de la voz a Ricardo para comenzar a entender el contexto, cómo funcionan estos mecanismos de controversia, y explicar un poco qué es el reclamo que se está presentando en este caso específico. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Marco Antonio. Buenos días a todos. Y desde luego agradecerte a ti, Marco Antonio, Alberto y a Gerardo la invitación. Y bueno, un placer compartir con mi amiga Beatriz la sesión. Lo que vamos a hacer, y un poco para explicar el contexto, es, yo voy a abordar básicamente situar la controversia en el gran marco del TEMEC en materia de solución de controversias. Después de hacer eso y hablar del antecedente, que es porque esta es la cuarta controversia que se ventila en el TEMEC, y yo creo que hay algunas lecciones que vienen de los casos anteriores. Por otro lado, básicamente voy a enunciar cuáles son los 4 reclamos que revisará eventualmente, si esto llegara más adelante, o que serán valiosos para determinar la última pregunta, que es, ¿qué sigue después? O sea, ¿qué va a pasar en materia de implementación? Beatriz y yo tenemos distintas visiones, lo cual es muy bueno porque ustedes los va a nutrir en cómo se va a ver esto y qué va a pasar después de octubre, que básicamente vence el plazo que establece el TEMEC para que, o más bien le otorgue el derecho a Estados Unidos y a Canadá de seguir la siguiente fase, que es una fase arbitral. Entonces, les preparamos, tanto Beatriz y yo, una presentación. Yo voy a pasar ahora a la mía, y luego Beatriz va a explicar básicamente toda la parte legal de cuáles son las violaciones o qué están reclamando, lo que ha dicho México de cuáles serían las defensas o las posibles defensas de México, y luego vamos a futurear, Beatriz y yo, en qué pasaría después, ¿no? Si me permiten, voy a presentarles hacerles la presentación. Básicamente, esto se enmarca, es una controversia que se inicia conforme al capítulo de solución de controversias del TEMEC. Es una controversia, digamos, conforme al mecanismo Estado-Estado. Este mecanismo Estado-Estado establece, bueno, es el que llamamos mecanismo general. Recuerden que el TEMEC tiene básicamente 4 mecanismos de solución de controversias, que es que es el general. Hay un mecanismo laboral, hay un mecanismo en materia de cuotas antidumping y compensatorias, y hay un mecanismo que permite a inversionistas impugnar al Estado medidas que violen el capítulo de inversión y otros instrumentos. Nos encontramos en la primera fase, ¿no? Aquí hay diferencias. Hay quien dice que las consultas ya son una fase contenciosa. Hay quienes piensan que la consulta es precisamente la fase precontenciosa que permite a las partes tratar de discutir y evitar una controversia más grande. Entonces, los pasos del TEMEC no voy a entrar, nada más para hacer ilustrativo de cómo corren. Desde luego, ahorita simplemente estamos en la fase de consultas. Quería
queríamos, Beatriz y yo, un poco ubicarlo, porque como decía el contexto, esta no es ni la primera ni la última controversia en el TEMEC. Estamos hablando que esta es la cuarta controversia. Y un poco, ¿no? A nuestros amigos de comercio les sonará conocido, quizá a nuestros amigos de la Comisión de Energía no tanto. Hay tres, esta es la cuarta controversia que se inicia. La primera, y todas estas tres controversias han llegado a la fase arbitral. La primera fue una controversia que inició Estados Unidos contra Canadá. Básicamente tenía que ver con un tema de distribución de cupos de lácteo, del sector lácteo. Este era un anexo que solo aplicaba entre Estados Unidos y Canadá. Ustedes saben que para Canadá era un sector sensible. Este caso inició en 2020, no hubo solución o no se llegó a una solución en las consultas, se estableció un panel y hubo un informe. Sí quiero subrayar dos cosas. Este fue un procedimiento que duró 5 meses y 15 días, desde la designación del último árbitro hasta la emisión del informe. ¿Y por qué me detengo un poquito aquí? Porque esta era una de las grandes críticas que se le hizo al Telecán en su momento, en donde primero había un retraso en la integración de los paneles, por falta de nombramiento. Básicamente el mecanismo del Telecán tenía un problema de que no había nombrada la lista de árbitros. Y esto pensamos que se resolvió en el TEMEC, y lo que vimos, y como van a ver más adelante, lo que estamos viendo es que el procedimiento está funcionando y está funcionando de manera muy rápida. En este caso, y como vamos a ver en el siguiente. El siguiente también es una controversia entre Canadá y Estados Unidos, que tiene que ver con una salvaguardia y relacionada con temas de energía en celdas fotovoltaicas. Básicamente es una controversia que Canadá inicia a Estados Unidos por una salvaguardia que Estados Unidos impuso a estos productos. Tampoco hubo una resolución, no se pudo arreglar el asunto en las consultas y se tuvo que recurrir a un panel. Este panel emitió su decisión en 5 meses, 26 días. Entonces, esta tendencia de que los paneles están funcionando, están operando rápido, las decisiones, pues, sin entrar al fondo, básicamente yo podría decir que son jurídicamente sólidas. Como abogados podemos disentir de cosas que dicen los tribunales, y es bueno eso, pero yo diría que fueron procedimientos que se movieron rápido y de manera expedita y de manera muy eficaz al emitir decisiones dentro de los plazos del TEMEC. Y por último, tenemos la única controversia que llega a panel y que interviene en México, que esta es la controversia regional, digamos, porque aquí interviene México y Canadá contra Estados Unidos por la regla de origen, por un aspecto de la regla de origen en el sector automotriz. Aquí fue México y Canadá quienes solicitaron consultas a Estados Unidos, no se resolvió. Se llegó al establecimiento de un panel. Hace 2 meses, 1 mes y medio, se llevó a cabo la audiencia. Esta fue pública, se tuvo acceso, pudieron participar quien quiso participar para escucharla y ver la discusión. Y estamos esperando una decisión en noviembre de este año, próximo mes, en 2 meses. Si ustedes ven cómo se mueven los tiempos, también estamos hablando de un procedimiento sumamente rápido. Sí hago la aclaración que en a diferencia de los otros dos, los paneles se integraron por 5 personas, y sí se entiende porque pues, era una controversia más regional. Entonces, estos son los 3 casos que están en curso. Yo les voy a regresar, y regresaremos Beatriz y yo a discutir este tema de cómo se vería un panel, ¿no?, entre México, Estados Unidos y Canadá en este tema. Pero sin duda este es el cuarto, y de aquí podemos tomar algunas lecciones sobre esto. Por otro lado, voy a tocar básicamente, y obviamente no voy a entrar al detalle jurídico porque eso lo va a cubrir Beatriz y va a explicar igual mucho mejor que yo la parte de qué violaciones hay y cuáles son las defensas. Pero básicamente son 4 reclamos, y voy a hacer observaciones sobre lo que dicen los reclamos, o sea, sobre el mensaje, y sobre lo que no hay, y sobre todo platicando con ustedes que sí saben de temas de energía y energéticos de la comisión, sí hay cosas que brincan, y bueno, a ver,
desde luego su opinión va a ser muy enriquecedora. Son 4 reclamos los que hace Estados Unidos y Canadá. Desde luego, Canadá publicó hasta hace poco su solicitud de consultas. Nos dicen que estaba traduciéndola al francés, pero pues tardaron varios meses, de hecho, en traducirla al francés, pero ya la tenemos, entonces más o menos sabemos que exactamente sabemos que está reclamando. Son básicamente 3 reclamaciones. Como decía, Estados Unidos y Canadá solicitaron en julio. La primera reclamación tiene que ver con lo que llamamos el despacho eléctrico. Obviamente no le voy a enseñar a la Comisión de Energía qué es el despacho eléctrico, pero sí a los de comercio les puedo decir que el despacho eléctrico es el orden en el cual las plantas generadoras de energía surten al Sistema Nacional Eléctrico, es decir, surten electricidad al Sistema Nacional Eléctrico. ¿Qué está reclamando Estados Unidos? Estados Unidos está haciendo una reclamación de trato nacional. Aquí hay un tema interesante, con que Beatriz lo va a abordar, que es Estados Unidos está reclamando trato nacional en bienes y en servicios, mientras que Canadá solo lo está haciendo en materia de servicios. ¿Por qué? Yo creo que hay una lógica. Estados Unidos surte directamente electricidad a México, Canadá no. Entonces yo creo que por ahí viene, estoy imaginando realmente lo que está argumentando Estados Unidos. Aquí hay hay un tema de discriminación, básicamente este es el reclamo, y es el reclamo que obviamente las empresas mexicanas, en particular, bueno, CFE, está recibiendo un trato más favorable que el que está recibiendo los generadores de Estados Unidos y Canadá. Y ahí la voy a dejar para que Beatriz obviamente va a elaborar sobre esto. La segunda reclamación tiene que ver con el otorgamiento de permisos. Y este es un tema horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque tiene que ver con otorgamiento de servicios desde plantas generadores de energía limpia, ¿no? Hasta ¿cómo se llama? Permisos para gasolineras, hasta temas de importación, ¿cómo se llama? De plantas generadoras verdes. También tiene que ver con comercializador y almacenación de combustible, importación y exportación de combustible. Básicamente es una reclamación que abarca todos estos aspectos en materia de permisos. Aquí también hay una reclamación de trato nacional en materia de bienes y servicios por parte de Estados Unidos. Canadá nada más reclama, insisto, la parte de servicios. Y hay un reclamo en temas de la actuación de la CRE en el otorgamiento, o básicamente la actuación no imparcial de la CRE en el otorgamiento de estos permisos. La tercera reclamación es una particular, esta nada más es de Estados Unidos y tiene que ver con el cumplimiento del contenido de la norma de azufre en diésel. Como ustedes de la Comisión de Energía saben mejor que yo, esto se ha ido dilatando y retrasando y básicamente Estados Unidos está reclamando que aquí hay un retraso que está afectando a los operadores de Estados Unidos y básicamente está discriminando a los operadores de Estados Unidos que sí tienen que cumplir con la norma, mientras que Pemex no tiene que cumplir con la misma. Y por último, bueno, esta es la norma que establece especificaciones de calidad que deben de cumplir los petrolíferos. El cuarto reclamo de Estados Unidos y Canadá tiene que ver con gas natural. Básicamente tiene que ver con cómo se está abasteciendo el gas natural. Hay un reclamo de una discriminación que se está favoreciendo en el abastecimiento de gas natural y ya hemos visto inclusive recientemente, y Marco Antonio mencionó algo sobre lo que la Corte ha dicho recientemente sobre esto, y también aquí hay un reclamo de discriminación por parte. Insisto, este reclamo nada más es de Estados Unidos. Antes de darle la voz a Beatriz, yo lo único que diría es, esto es una controversia completamente energética. ¿Y por qué energética? Porque se ha dicho mucho que nada más tenía que ver con la parte de electricidad, pero toca básicamente todos los aspectos de energía. Salvo uno, el tema de explotación y exploración petrolera. Y aquí la pregunta, y quizá ustedes de la Comisión de Energía nos puedan dar más luz, ¿no? Es curioso que en una controversia que toca tantos temas del tema energético, lo único que se deja fuera y lo único que no reclama Estados Unidos es el tema de exploración y explotación petrolera. Entonces, yo la dejaré aquí y obviamente ahora dejaría que Beatriz les diga la verdad. Gracias. Gracias, Ricardo.
Bueno, y nada más Pues muchas apuntado gracias. por alusiones personales de energía, es lógico que en exploración y extracción es una actividad estratégica en donde se han respetado los 107 contratos vigentes y en donde creo que el nivel de afectación ha sido sustancialmente menor, y yo creo que es por esa razón. Con esto, pues le damos el uso de la voz a Beatriz. Adelante, Beatriz. Perfecto, pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Y pues gracias a las dos comisiones por haberme invitado y sobre todo también tener la oportunidad de compartir con Ricardo, que es pues, colega y amigos de mucho tiempo. Pues voy también a compartir una presentación. Creo que ya estoy autorizada para hacerlo, entonces. Adelante. Sí, ¿pueden verla? No, no aparece todavía, Beatriz. No, aún no. Todavía no ¿En aparece. share screen? Sí, a ver, permíteme un momento. Voy a Sí. volver a intentarlo. Ahí, Me parece que ya ahí está. está. Nada más si Ahí me puedes dar en presentación para que se vea Sí. en grande. Claro que sí. Ahí está. Perfecto, perfecto. Pues yo voy a básicamente cubrir, como ustedes han mencionado, dar un poquito más en el tema de cuáles han sido las obligaciones que han invocado Estados Unidos y Canadá en esta controversia. Haré algunas observaciones generales respecto a las medidas y a las obligaciones invocadas por ambos, las obligaciones que hubieran podido invocar, adicionales que he identificado, la defensa que se prevé que va a hacer México, que yo creo que va a ser congruente con lo que han dicho desde que empezaron a adoptar toda la serie de medidas que también describiste, Marco. Y después ya comentaremos al final, Ricardo y yo, sobre cómo vemos los posibles escenarios y consecuencias en esta controversia. Respecto a cuáles son, digamos, ya Ricardo se explicó muy oportunamente las 4 medidas que se han identificado hasta ahora, y pues y también apuntó cuáles son esas obligaciones de alguna manera. Y lo que llama la atención es que son 5 obligaciones, ¿no? Son 4 medidas, 5 obligaciones únicamente que hasta ahora se han identificado o sea, como de incumplimiento bajo los diferentes tratados, que tienen que ver básicamente con el capítulo de trato nacional y acceso al mercado, el de inversión, el de empresas propiedad del Estado y el de publicación y administración. Y respecto a esto, pues lo que tiene que ver con las reformas a la ley de la industria eléctrica, y aquí es importante que esta primera medida destacar que es de naturaleza legislativa, y aquí creo que es importante esa distinción respecto ya después a la posibilidad o no de llegar a un arreglo, pero aquí pues destacar que la medida involucra una ley y que pues específicamente se trata de violación a trato nacional, que es básicamente bajo el capítulo de acceso al mercado de bienes, básicamente la obligación de que las mercancías de tanto Estados Unidos y Canadá se les dé un trato igual al que a las mercancías de México. Y respecto a la obligación de trato nacional en el capítulo de inversión, que se le dé también un trato nacional a los inversionistas de Estados Unidos y Canadá respecto a su inversión. En el caso de la segunda medida, que tiene que ver básicamente con permisos,
como explicaba Ricardo, tiene que ver con toda la naturaleza, el retraso, la denegación, el no actuar respecto a solicitudes nuevas de permisos, modificaciones de permisos o suspender o revocar permisos existentes, en donde en el documento de Estados Unidos de consultas ubican específicamente operar instalaciones, o sea, estos permisos que están relacionados con la operación de instalaciones de energías renovables o la importación, exportación de electricidad y combustible, el almacenamiento, el transporte de petróleo, construir y operar gasolinas. Esos son, o sea, todo el ámbito de permisos. Aquí destacar que se trata de medidas administrativas y esas están relacionadas y así se vinculan a las siguientes obligaciones que contempla el TEMEC, en la que tiene que ver contrato nacional nuevamente, en el capítulo de acceso al mercado de bienes, de comercio de bienes, el que tiene que ver con el trato nacional también en el capítulo de inversión, y el que tiene que ver, aquí agregan otro más, que tiene que ver con las restricciones a la importación y a la exportación, que en general está previsto en el tratado que no deben de existir ningún tipo de prohibición o restricción a las importaciones o exportaciones. Adicionalmente, también atado a esta segunda medida, está la referencia a uno de los artículos del capítulo de empresas propiedad del Estado, que tiene que ver con que los tribunales y los órganos administrativos en general deben de ejercer sus facultades discrecionales, y en este caso a las que se refieren, a los que se están refiriendo SENER, CRE y SENACE, de regulación de manera imparcial con respecto a las empresas que regulan, ¿no? Entonces es el tema de la imparcialidad cuando ejercen sus autoridades discrecionales. Y respecto a otro capítulo que tiene que ver con el de publicación y administración, que es de transparencia en el tratado, lo que se invoca es que México está obligado, o cualquiera de las partes del tratado, a administrar sus leyes y cualquier medida de aplicación general de manera uniforme, imparcial y razonable. Entonces, esas son los artículos que se invocan como presuntamente violatorios por esta medida que tiene que ver con la de permisos. La tercera medida, que tiene que ver con que se otorgó únicamente a Pemex la ampliación del plazo para suministrar diésel con un menor contenido de azufre. Esas están básicamente en resoluciones, medidas adoptadas por la CRE o acuerdos, y eso nuevamente están dentro del ámbito administrativo y están atadas nuevamente a la cuestión de discriminación contemplada en el capítulo de acceso al mercado de bienes y atado también al capítulo que les mencionaba de empresas propiedad del Estado, de la obligación de ejercer con imparcialidad las facultades discrecionales por parte de las autoridades reguladoras. Y por último, la cuarta medida está vinculada al tema de las acciones relativas al uso del servicio de transporte de gas natural, y están invocadas las medidas que describí en casi todas las anteriores medidas, que están la de trato nacional en materia de acceso al mercado y la de restricciones a la importación y a la exportación, que está prohibido que se impongan. ¿Qué me gustaría decir respecto a estas, en general, respecto a estas medidas y obligaciones? Bueno, la primera es que se pueden, o sea, bajo el tratado es posible invocar no únicamente la violación de medidas existentes, sino también la posibilidad de invocar proyectos de medida. Entonces, si hay proyectos de medida en el tintero, es posible que las partes en el tratado, si se llegara a una fase de establecimiento del panel, puedan incorporar nuevas violaciones.
tanto existentes como futuras. Me llama la atención el que hayan sido nada más estas 4 medidas, cuando por la lista tan amplia que describiste, Marco, al principio de medidas, pues daba para haber identificado otras medidas. Pero esas fueron las que quiso Estados Unidos invocar, seguramente porque eran en las que más pruebas tenía, y además no dependía tanto tampoco de la información de las empresas privadas para presentar el caso. Lo tercero ya lo dije, ¿no? La posibilidad de la ampliación de las medidas violatorias y de las obligaciones violadas. La otra cuestión interesante aquí, yo creo que hay que anotar, es que las medidas objeto de la consulta, lo que tiene que ver con la 1, la 3 y la 4, es decir, todas menos las de permisos, la necesidad de aportación de pruebas de las empresas privadas es menor y son temas que son más fácilmente sustentables, involucra menos también el costo político también para las empresas de estar en eso. Y por último, lo que quisiera decir es que llegarse a una resolución de la controversia en la etapa de consultas, que es una pregunta que me han hecho en pasadas conferencias que he dado sobre el tema, me preguntan mucho si lo que saldría beneficiaría o no a las demás empresas, que hay varias de otros países que sus países no han presentado casos bajo los tratados de libre comercio que existen, o las empresas no han presentado también casos de inversionista-estado bajo los acuerdos de promoción y protección de inversión que tiene México. Entonces, aquí lo que diría es que, en mi opinión, sería difícil que si el gobierno mexicano recalcula y llega a un acuerdo respecto a aplicar diferentemente las medidas administrativas, que haga distinciones en la forma de hacerlo. Creo que beneficiaría a todos los países. Digo, a todos los países y a todos los inversionistas de esos países y empresas que comercian con México. En cuanto a las otras obligaciones que se pudieron haber presentado, en mi opinión, sí hay bajo el capítulo de inversión claramente una violación a la que se refiere a nivel mínimo de trato, que está vinculado estrechamente con la obligación de brindar trato justo y equitativo a los inversionistas. Sí se requiere para ello, sin duda, información ya más específica de las empresas, y fue quizás por eso que Estados Unidos no lo incluyó. Después, respecto al capítulo de medio ambiente, hay varias obligaciones ahí. Algunas son más bien de buenas intenciones. Sin embargo, hay un artículo específico, que es el 24.4 que he ubicado, que sí es vinculatorio y que dice que ninguna parte dejará de aplicar efectivamente sus leyes ambientales que afecten el comercio y la inversión. Cabe aclarar que también en la parte de medio ambiente no se incluyó ninguna obligación en materia de cambio climático. En fin, ese es tampoco los compromisos del Acuerdo de París. Otro capítulo que creo que es interesante e importante es el de que tiene que ver con buenas prácticas regulatorias y que contempla muchas de buenas intenciones, pero sí una obligación aquí de publicar con prontitud una evaluación final de impacto regulatorio, las fechas de cumplimiento y la justificación de la regulación. Eso es otro artículo que quizás pudiera verse enfocado. Y yo creo que el capítulo más importante en todo esto es el que tiene que ver con empresas propiedad del Estado, que tiene como principal objetivo que todas las empresas que participen con la cancha pareja. Y en ese sentido, nada más invocó uno de los artículos que tiene que ver con la administración de las medidas discrecionales, que se actúe con imparcialidad, pero este capítulo específicamente tiene otras obligaciones muy importantes,
que se refieren al trato no discriminatorio y consideraciones comerciales en la compraventa de mercancías y servicios por parte de CFE y Pemex. Deben de actuar con arreglo a las consideraciones comerciales y otorgar un trato no discriminatorio a las mercancías y servicios de una empresa de otra parte. Tiene que ver con la asistencia no comercial, prohíbe el otorgamiento de ciertas formas de asistencia no comercial a CFE y Pemex, que generan efectos desfavorables o daño a los intereses de las otras partes, y tiene también una obligación de transparencia, el derecho de las partes de solicitar por escrito información concerniente a una empresa propiedad del Estado o monopolio, cuando esté vinculado a la afectación del comercio y de la inversión. Entonces, esas son, en mi opinión, otras posibles obligaciones que pudieran presuntamente estar en violación y que pudieran incluirse en caso de escalar el conflicto a la fase arbitral. ¿Cuáles son, brevemente, ya me he referido en otras conferencias que amablemente me han invitado a dar, entonces lo haré muy rápidamente, pero ¿cuáles son las previsibles defensas de México en todo esto que yo he seguido escuchando por parte, sobre todo del presidente? Van a continuar insistiendo en la cuestión de que tienen el derecho soberano del país de modificar su marco legal. Y eso, sin duda, es legítimo que todos los países tengan el derecho soberano de modificar su marco legal. Eso no está en discusión. Lo que sí está en discusión es que bajo el derecho internacional y bajo los tratados internacionales de comercio que ha celebrado México, en este caso que estamos estudiando hoy, el TEMEC, sí se prevé que si se modifica ese marco legal, es responsable internacionalmente por el país por las reformas que sean incompatibles con las obligaciones pactadas en los tratados. Y aquí está la obligación de la Convención de Viena, el 27, que dice que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación de incumplimiento de un tratado. Después, digamos, atado a está el famoso capítulo que se incorpora al final de las negociaciones, que consta de un solo artículo, el artículo 8.1, en donde reiteradamente pues, se ha invocado que el presidente y su administración han dicho que México tiene el derecho soberano de cambiar su regulación en el sector de hidrocarburos. En realidad puede en cualquier sector, no tenía que mencionarse nada más hidrocarburos, pero este artículo del capítulo 8 menciona, y esa es la parte que omiten señalar, es que menciona que esos cambios se darán sin perjuicio de los derechos y remedios disponibles conforme a ese tratado, que esa es la parte que aquí pongo en negritas en este artículo, ¿no? Sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a ese tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen ese derecho soberano de México. Después, la otra gran defensa que se ha hecho es que la energía no está en el tratado. Y entonces, pues aquí es importante decir que pues se tiene que conocer la arquitectura de los tratados para entender que ninguno de los capítulos hace referencia específica, prácticamente ninguno, a cada uno de los sectores económicos a los que aplica. No, y por el hecho de no hacer referencia específica no quiere decir que no se les apliquen las obligaciones. Solamente cuando un Estado reconoce que no puede cumplir con esas obligaciones es que se establecen reservas en el momento de negociar y se dice, yo respecto a esto no puedo cumplir con tal y tal, y se establecen en diferentes partes del tratado esas excepciones y reservas para no cumplir con el incumplimiento, no incurrir en el incumplimiento. Y esas reservas y obligaciones generalmente están en lo que tiene que ver con inversión y servicios, están en los anexos 1 de los TLCs, y que estos que se incorporan a estos anexos 1 generalmente están sujetos a la cláusula o al principio de Ratchet.
Y esa cláusula a principio de Ratchet es que dice que todas esas reservas y excepciones que se incluyeron en el momento de negociar el tratado fijan en ese momento el grado de apertura y liberalización que están previstos en los marcos jurídicos internos, y que en caso de que en un futuro se modifiquen esas reservas y excepciones, bajo el concepto de derecho soberano a los países de cambiar también su legislación, esas reservas y excepciones se incorporan automáticamente a los tratados. Así es como sucedió con las reformas que hubieron en el sector energético, estructurales, se incorporaron automáticamente a gran parte de todos los tratados de libre comercio que tenía México, y en unos que se negociaron posteriores a esa reforma, pues se incluyeron en los anexos específicos. Y esas reformas, es muy importante por el principio de Ratchet, no pueden ser más restrictivas, pueden únicamente conceder mayor apertura. Y aquí es donde es clave, porque si las reformas recientes restringen lo que ya estaba abierto, esto sería violatorio del tratado si esas reservas y excepciones están contenidas en esos anexos que están sujetos a la cláusula de Ratchet. Este principio, que no dice Ratchet en ningún tratado, generalmente está en todos nuestros acuerdos en un artículo que se llama medidas disconformes, en los capítulos de inversión y de servicios. Es un artículo difícil de entender y de encontrar, pero aquí lo incorporo para su referencia. Y en el caso de las reservas y excepciones del TEMEC, a la mera hora se sacaron, cuando en la negociación se sacaron del tratado, porque no se quería hacer mención específica al sector energético en el tratado, y por este artículo, que también muchas veces cuesta trabajo encontrar, de excepciones y disposiciones generales, se hace referencia y se incorpora las excepciones y reservas que se contienen en el Acuerdo de Asociación Transpacífico, que son incorporadas por el acuerdo que se negoció, el CPTPP, el Acuerdo Progresista y de Integración de la Asociación Transpacífico, que se conoce como el TPP-11, que es el que se tuvo que firmar porque Estados Unidos a la mera hora decide el presidente Trump como primer acto de gobierno salirse del tratado. Entonces, esas son, digamos, lo que seguramente se vería en una controversia elevada a nivel, a nivel arbitral, pues se podrían ampliar, digamos, eso es el contexto de las obligaciones, considero que estarían en juego, la interpretación de estos artículos estarían en juego, y pues en las consultas que se llevan a cabo, pues eso es lo que se está analizando. Cada quien va a alegar sus puntos, van a tratar de ver si es posible transitar hacia un acuerdo. Entonces aquí, con esto, digamos, entro a la siguiente fase, que es la última, en la que voy a hacer comentarios y que pues comentaremos Ricardo y yo, que tiene que ver con los diferentes escenarios que son previsibles en esta etapa. Hace unas semanas hubo muchísima preocupación respecto a si iba a haber una amenaza o denuncia del TEMEC por la reacción del presidente inmediata a la solicitud de consultas que hicieron Estados Unidos y Canadá, y que iba a hacerlo en el contexto del 16 de septiembre. Afortunadamente, días antes de esto, incluso en agosto, el presidente claramente señaló que a ninguno de los países le convenía la denuncia del tratado. Y ya más próximos días, un par de días antes del 16 de septiembre, y ya en el marco también de reuniones que hubieron del grupo de alto nivel, el grupo de diálogo de alto nivel en materia económica, ahí claramente también señaló que pues las consultas se manejarían en el ámbito técnico y de alguna manera
siguiendo la línea de Estados Unidos de, por el momento, no politizar la controversia. Creo que eso fue muy favorable. Nada más para acabar en cuanto a la amenaza o denuncia, creo que nada más es muy importante puntualizar, porque se hizo esa revisión cuando existía esa amenaza. En mayo del 2021, muy recientemente quedó claro cuál era el mecanismo. A través de unos lineamientos de la ley sobre tratados, quedó claro cuál era el mecanismo de denuncia. Y ahí, que antes no estaba en la Constitución, ni en ningún lugar, ni en la ley de tratados, y para eso sí de ocurrir, sí se tensionaran las cosas, que yo creo que no va a ocurrir. Es un escenario realmente muy, muy poco probable. Sí se requiere que pase por el filtro de la Consultoría Jurídica de Relaciones Exteriores, por la Consejería Jurídica de Presidencia, y ya si hay el visto bueno ahí, de llevarlo al Senado para aprobación. Eso no estaba claro, tampoco está claro en Estados Unidos, cuando Trump quería denunciar el tratado, pero en el caso de México, pues esos lineamientos aclararon eso. En cuanto a la cuestión de las consultas, se llevó a cabo las consultas el 23 de agosto a nivel técnico. Puede ser, el tratado contempla 75 días para como mínimo para que las consultas se lleven a cabo, y después de esa fecha, que va a vencer a principios de octubre, podrían cualquiera de los dos países presentar, si no se ha resuelto la consulta, presentar una solicitud de establecimiento de un panel. Sin embargo, no es obligatorio para los países presentarlas. En ese momento tienen totalmente discrecionalidad para presentarlo en el momento que consideren conveniente, o incluso nunca elevar el conflicto a otra etapa, aunque no se resuelva el conflicto. Entonces, creo que es importante señalar eso. ¿Qué va a pasar? Estamos en un contexto, creo que hay bastante incertidumbre respecto a qué va a pasar con si se va a elevar o no a la siguiente fase, el establecimiento del panel, de establecimientos de panel, porque estamos en un contexto muy, muy relevante. Para Estados Unidos, tiene el gobierno de Biden en el momento prioridades muy importantes, como son pues la elección intermedia, que ya está encima, están muy concentrados en eso. El tema de migración es vital para el presidente Biden, y de seguridad, y de ahí dependen de la cooperación con México. Está el tema del conflicto con China, en donde están buscando fuentes de proveeduría, y en México es un natural, digamos, aliado en esto. Podría, digamos, tiene un nombre y apellido, si México lo sabe aprovechar, de ser ese aliado y amigo para producir. Tienen un tema geopolítico en la región, de mayor presencia de China y de Rusia en la región, en donde también están tratando de ganar mayor presencia, y de atacar también, y de dar recursos para atacar el problema de migración de raíz. Entonces sí les interesa mucho el mayor prosperidad en Centroamérica, en el sureste de México. Hay recursos importantes para el fortalecimiento de las cadenas productivas. Todos estos leyes, la ley de reducción de inflación que se acaba de pasar, la de chips en Estados Unidos. En fin, hay un contexto que apuntan o apoyan hacia mayor cooperación y mayor conveniencia también de resolver los asuntos de diferente manera, de manera más amigable. Entonces, yo creo que el presidente Biden va a actuar como ha actuado hasta ahorita, y por eso presentó el caso. Yo creo que ya estamos bajo un mecanismo de solución de controversias. Decía Ricardo que hay debate respecto si hay o no, si estamos ya en un caso de solución de controversias.
Sí lo hay, para mí claramente lo hay. Estamos en la primera fase. Le costó mucho trabajo a Estados Unidos dar ese paso. Si lo dio fue por presión que tenía del Congreso, de su Congreso, y el Congreso reacciona también por presión de los actores. Entonces, si se va a mover a la siguiente fase, y la rapidez con la que se mueva va a depender mucho de los actores económicos que muevan a su gobierno a la siguiente instancia. En el caso de México, pues México va a tratar de resolver las consultas, obviamente, va a tratar de alargar el proceso de consultas lo más que se pueda. Yo veo difícil que puedan desdecirse de lo que han venido haciendo o cambiar su política. No lo veo con claridad. Para el gobierno es una prioridad, gran prioridad, y Estados Unidos entiende que la política económica en México está ligada a la política energética y que difícilmente lo cambiará. Entonces, hay esta cuestión de balances. Para México, pues si se alargan las consultas indefinidamente, pues obviamente mejor. Pero, en fin, yo creo que el gobierno de México, los consultores, los que están en la Secretaría de Economía, que si se eleva a fase arbitral y se establece un panel y se decide, se va a decidir en contra de México. Yo creo que hay bastante claridad respecto a las violaciones. Entonces, el sentido, ¿cuál es las preguntas respecto a la decisión de la controversia? ¿Qué pasaría? Yo no tengo la menor duda que sería el sentido contrario. Si se decide en la fase del mecanismo de solución de controversias, hay una fase para el cumplimiento. Entonces, hay una parte en donde también vuelven las partes a sentarse a ver cómo podrían cumplir con la resolución del panel. De alguna manera, una fase adicional para consultas, para tratar de llegar a un arreglo. Parece entonces, y dependiendo de cuánto se extienden las consultas, parece entonces también quizás, aunque hay mucho retraso a nivel interno, se sabrá más sobre lo que está pasando en los litigios internos en México. Y quizás parece entonces las empresas ahorita muchas de las empresas no han sufrido las medidas por las suspensiones. Para entonces quizás ya tendrán mayor certeza respecto a la afectación, y también para entonces quizás el gobierno también haya comprometido más en tratar de resolver empresa por empresa las situaciones, y ya las empresas quizás no tengan esa necesidad, o si ya tienen una afectación más directa, decidan irse al mecanismo de inversionista Estado. Porque hay que recordar que la consecuencia de no cumplimiento de México de la resolución de un panel es la aplicación de represalias que no son en el sector de energía general, o sea, necesariamente las represalias para resarcir al sector de energía, sino lo más seguramente es que vayan a ser represalias que afecten a otros sectores económicos, y no son para resarcir los daños y perjuicios específicos que las empresas hayan tenido por violación del TEMEC. Entonces, ¿qué ambiente o qué se ve aquí? Pues dependerá mucho de las empresas. Si empresas de otros países suben a sus otros gobiernos y se genera así más presión al gobierno de México, si hay una actuación también de varios casos de inversionista Estado en donde también ayude a recalcular al gobierno respecto a lo que esté pasando. En fin, se va a atravesar momentos políticos, interesantes elecciones en los dos países. Entonces, dependerá de cómo le vaya a Biden, igual decide meter más palanca fuerte contra México y usar represalias. Depende del gobierno, sabiendo que también se pueden volver más, o sea, puede politizarse más y favorecer al presidente para volverse más duro en cuanto a sus medidas y argumentar más el tema de soberanía en un contexto de elecciones. Aunque también se le puede complicar mucho al gobierno el enfrentar unas represalias que solo, y ya con eso termino, para dimensionar las represalias. Y a mí me tocó, cuando estaba en la Secretaría como subsecretaria, el aplicar las represalias al sector de transporte. En ese caso fueron 2.400 millones de dólares, que
fue muy difícil seleccionar los productos afectados, fueron como 99 productos, sin afectar las cadenas productivas, sin afectar el precio de la canasta básica, de productos de la canasta básica, y siendo estratégico respecto a qué políticos específicamente había que dirigirse, a qué estados y qué políticos que estaban oponiéndose al cumplimiento en ese entonces el Telecán en materia de comercio transfronterizo. Entonces, en este caso se ha estimado entre 20,000 a 30,000 millones de dólares. Sería muy difícil para Estados Unidos aplicarlo en esa dimensión, pero sí podrían aplicar mecanismos como de carrusel que hicimos nosotros también, de ir cambiando los productos para generar más desconcierto, más incertidumbre, y eso no le convendría al presidente tampoco el que ocurra eso en un contexto de elección. Entonces, quizás no se basta ya, como decía Ricardo, se han resuelto muy rápido los casos, pero cuando son casos tan complejos como este, también pudiera alargarse más de lo que han sido la experiencia en estos casos que describió Ricardo. Con eso termino. Muchísimas gracias. Gracias, Beatriz. Oye, pues retomando un poco lo que dices, ¿tú qué opinas, Ricardo? ¿Hay escenario posible de acuerdo, negociación, congelamiento? Y otro tema que pudiera ser interesante es, ¿y qué sucede si no se resuelve la controversia? ¿Hay algún efecto, algo previsto a nivel del propio tratado? A ver, siguiendo lo que dice Beatriz, a ver, yo creo que hay dos escenarios. Vamos a seguir el escenario, no quiero decir optimista, pero el escenario normal. En un escenario normal, Estados Unidos pediría el panel a principios de octubre. Ese panel se tendría que pronunciar, y por eso decía los tiempos de los otros casos. Estamos hablando de quizá de entre marzo y mayo del año que entra, tendríamos una decisión. Suponiendo que la decisión fuera en contra de México, México tendría que cumplir. Y aquí lo ligo al tema de negociación, Marco Antonio. El tema de negociación, de las 4 medidas que está impugnando Estados Unidos y Canadá, en mi opinión, solo hay una que es muy difícil llegar a una negociación. Y me voy por las que sí. La norma de azufre fácilmente se puede arreglar. Lo de gas natural, tienes el tema de la corte y al final podrías tratar de arreglarlo. El tema de los permisos, por el periódico, y ustedes saben más de la Comisión de Energía de esto, entiendo que después de que empezó el caso se empezaron a moverse en la CRE el tema de los permisos, y eso se podría arreglar. El único tema que no se puede arreglar sin una reforma a la ley y una reforma a una política de Estado es el despacho eléctrico. Entonces, y lo ligo al tema de la represalia o al tema de un posible cumplimiento, porque ese es el único tema en que México tendría, si llegáramos a una solución negociada, tendría que modificar la ley de la industria eléctrica y regresarla, o por lo menos, más o menos que se parezca al esquema que había anterior. El presidente ha dicho constantemente que no. Entonces, eso abriría la represalia. Mucho se ha dicho y escrito. Beatriz con claridad habló de los montos. Yo lo único que diría es que diría, cuidado, porque se habla de que van a impedir el acceso al aguacate, a las berries, al tequila, pero abusados, porque en el sector eléctrico podría haber represalias. ¿Quién le otorga electricidad a Baja California? El tema de la refinería. O sea, Estados Unidos, si Estados Unidos es estratégico, Estados Unidos tendría mucho de dónde tomar una represalia contra México. Esa es la parte jurídica. La parte política, y lo que a mí me preocupa es que llegar a ese extremo, y de hecho en cada día que esto crece, cada día que crece la tensión de los enemigos del TEMEC en Estados Unidos y de esas voces que no quieren el TEMEC en Estados Unidos, y no hay cumplimiento. Entonces, ese escenario en donde, bueno, entonces se fue al camino y nos tomaron represalias. Ese es uno. El otro, que creo que mencionabas, Marco, es no pasa nada. Bueno, el otro, y tiene dos vertientes. Uno, no pasa nada, lo cual a nosotros nos dice, o nos diría, o el mensaje,
Y aquí no queda claro lo que el presidente dijo que el 16 de septiembre iba a salir con un mensaje durísimo. Hace pocos días del 16 de septiembre, el presidente cambia el discurso. Entonces la pregunta humilde es, ¿por qué cambió el discurso? ¿Están negociando? ¿Qué están negociando? Y como abogado de comercio, Marco Antonio, lo que más me preocupa es que se esté negociando algo que ni vamos a saber nosotros, ni tiene que ver con los temas de la controversia. O sea, al final podría haber un escenario en donde la controversia no pase nada y en donde México pues haya llegado a un acuerdo del cual nadie se enteró. Porque si nos vamos a enterar, tiene que ver, México tendría que modificar la ley de la industria eléctrica para cambiar el tema del despacho. Es la única parte de los reclamos de Estados Unidos que no hay ni de Canadá, que no hay manera de cumplirlo con un acuerdo, con un decreto, con una buena voluntad de la CRE, con un acto del Ejecutivo. Entonces, eso, lo que va a pasar en los siguientes meses, pues va a ser interesante ver qué pasa después de octubre. Creo que han señalado la Secretaría de Economía que igual se vuelven a sentar con Estados Unidos. Cuando quieres sentarte es porque quieres seguir negociando. Pero insisto, el tema para mí en una negociación, si yo fuera negociador mexicano, el tema más complicado de qué voy a negociar es el tema del despacho, porque ahí no tengo espacio y es ir contra una política de Estado. Entonces, la pregunta es, ¿se va a cambiar despacho por migración? ¿Se va a cambiar despacho por otra variable que no tiene nada que ver con comercio y nadie se va a enterar? Pues ahí dejo la pregunta. La pregunta que hiciste, Marco, para complementar lo que Ricardo dice, que coincido completamente con él, es el tratado no obliga a las partes a necesariamente irse a un arbitraje, a presentar a la fase arbitral de los casos. No hay obligación. En el caso del Telecán, hubo un caso específicamente que, pues, que nunca se constituyó ni siquiera el panel. Bueno, pues eran otras razones, porque también había ahí una falla en el tratado que no se preveía qué pasaba si una de los países no pues, se constituía un panel, pero hay muchos casos que o se resolvió la controversia en la fase de consultas o simplemente hubo cambio de prioridades o en fin, las agendas son tan complejas, bilaterales, y se cruzan, o sea, por más que se tratan de separar, en el caso, por ejemplo, actual de lo que vemos en el diálogo de alto nivel económico, vemos que se han tratado de separar el tema de energía de los demás temas para que no se contamine los temas propositivos y de la agenda económica con una controversia específica. Se ha tratado de insistir que la controversia se lleve en el curso de donde se debe de llevar, que es bajo el TEMEC, y en este caso ya ha iniciado un caso de solución de controversias bajo las consultas que están previstas en el tratado. Entonces, dividir lo más posible las agendas para que no contamine un tema del otro. Sin embargo, en la práctica es muy complicado, muy complicado dividir los temas y los gobiernos actúan, en fin, dependiendo de cuál es la situación, cuáles son sus altas prioridades y cuánta presión reciben también por parte de los diferentes actores políticos y económicos para ir para adelante. Sí, y como bien dice Ricardo, hay una combinación de lo jurídico con lo político y yo creo que todos coincidimos, ¿no? Que salvo el tema de la reforma legislativa, todo lo demás se puede resolver por la vía administrativa. El tema de permisos, el tema de importación y transporte de gas natural y el tema del azufre en el combustible de Pemex. Pero en el tema de reforma legislativa, digo, no sé qué opinan ustedes, pero veo muy difícil, sobre todo por la parte política, que un gobierno con el perfil que hoy en día tenemos estuviera dispuesto a ir hacia atrás en algo que pues está ya básicamente en manos del Poder Judicial, ¿no?
Una pregunta, si gustan, para cerrar esta parte y tener con mucha claridad. Se entiende que es la consulta que tendrá que concluir el periodo, entiendo que es este 3 de octubre, y luego habría el panel, si es que lo pide el Estado, de 150 días con los panelistas, con un reporte inicial, observaciones y un reporte final. Y luego, una vez que emite su recomendación, el Estado afectado es que toma las represalias que comentas, ¿no, Beatriz? Pero en el caso de la consulta, ahí, Ricardo, puede haber negociación, digamos, informal y no tendría que, en términos del tratado, cerrarse formalmente, o puede quedarse nada más abierto y simplemente hubo un acuerdo económico informal. Que ese tema es importante, ¿no? El tratado no establece ninguna obligación de hacer pública o transparentar. Y yo te puedo decir algo, en el gobierno nos tocó consultas con países con los cuales, por ejemplo, recuerdo que Panamá alguna vez puso un tema de leche en polvo a México. Hubo consultas. Cuando yo me reuní con los panameños me dijo, te vamos a quitar la medida, pero no vamos a decirle a nadie. No se publicó. Digo, al final se supo porque se eliminó la medida, pero no hay ninguna obligación. Y lo que preocupa es, a ver, vamos a ver qué pasa en los siguientes meses, ¿no? Porque además, se me olvidó decir que de abril a mayo vamos a estar en una época electoral en los dos países, creo que lo dijo Beatriz bien, muy sensible. Entonces, yo no sé, pudiera haber un incentivo, y por eso regresé con los antecedentes, pudiera haber un incentivo de México de retrasar. Ahora, yo sigo insistiendo que aquí hay que ver las cosas de los dos lados, Marco Antonio. El problema de que nosotros hagamos una violación del tratado de ese tamaño y no cumplamos, lleguemos a un acuerdo en lo oscurito o lo que sea que no sea conforme a lo que dice el tratado, se abre la puerta a que nos hagan lo mismo. Entonces, cuando nosotros tengamos un reclamo, o sea, para nosotros debería de ser más importante cumplir el tratado, porque nosotros somos el país chico en esta relación. Entonces, al final, si nosotros hacemos a un lado las reglas, vamos a jugar con la ley del más fuerte. Y ya lo hicimos. A mí me sorprendió cuando Trump nos amenazó que nos iba a subir el arancel en varios productos. Esta administración no emitió una sola declaración pública que Estados Unidos estaba violando groseramente el Tratado de Libre Comercio. Entonces, eso preocupa porque para nosotros las reglas, los paneles, el que se resuelvan rápido, que no se nos olvide que nosotros en un caso de azúcar nunca pudimos resolver esa controversia de azúcar porque Estados Unidos se negó sistemáticamente a formar un panel. Entonces, todo lo que hagamos nosotros en este momento en no cumplir el tratado, no atenernos a los términos del tratado, no ser transparentes, es algo que a nosotros, quizá no en esta administración, pero tarde o temprano, Estados Unidos nos va a decir con qué cara o cómo me vienes a decir esto cuando tú eres el primero que no está siguiendo las reglas que pactaste. Sí, de acuerdo. Ahora, Beatriz, no sé si podíamos dejar de compartir la pantalla para poder tener el... Sí, pensé que ya lo había quitado. No, no te preocupes. Ahí está, sí. El otro punto que va a ser interesante ver, y creo que Estados Unidos ahí puede poner el ejemplo, es el caso de automóviles de reglas de origen, que ya está, como decía Ricardo, ya hubo la audiencia, ya está por resolverse. Y va a ser muy interesante ver qué va a hacer Estados Unidos. Yo creo que en ese caso, espero, México y Canadá prevalezcan. Y vamos a ver cómo, o sea, si Estados Unidos va a atenerse a lo que el tribunal arbitral diga. Creo que eso va a ser importante. La otra cuestión complementaria que también es interesante, que algunos hemos comentado o analizado, es la cuestión de suspensión de beneficios o medidas de represalia antes de que se resuelva un panel. Eso sucedió ahorita lo saco a colación, porque cuando el presidente Trump empezó a aplicar medidas unilaterales sin ton ni son en materia de por seguridad económica y nacional,
Los países no se esperaron, y ahí se incluye México y Canadá, dijeron, no nos vamos a esperar hasta el final de una controversia que va a durar 5 años, porque, o 2 o 3, porque, bueno, bajo el contexto de la Organización Mundial de Comercio, o un poco menos bajo el contexto del Telecan. No nos vamos a esperar al final, y aplicaron sus medidas de represalia, alegando temas. Se tomaron, digamos, otras, o sea, derechos y una interpretación de que se trataba de medidas de salvaguardia. En fin, esos casos están siendo analizados por la Organización Mundial de Comercio, se van a decidir, son muy importantes en los próximos meses. Pero bueno, en fin, no vamos a ver, yo creo que no vamos a ver ese escenario de aplicación de medidas de represalia de ex ante, ¿no? No ha pasado ninguno hasta ahorita. En las violaciones que ha habido del TEMEC lo han hecho así, pero en fin, nada más quería notar que en algún momento también, cuando México empezó a aplicar estas medidas de energía que eran violatorias, en algún momento también pues existe esa posibilidad de que Estados Unidos y Canadá decidieran irse por la libre. Oye, y aprovechando, Ricardo tiene un compromiso previo a las 10 de la mañana, se va a tener que retirar, pero hay una pregunta que nos hace el auditorio, Ricardo, que si gustas, antes de que nos dejes, pudieras contestarla. Es de Luis Ubiarco. Nos dice, buenas tardes y muchas gracias por la exposición totalmente clara. Si se regresa al despacho como estaba, ¿cuál sería su visión de lo que pasaría con CFE? Muchísimas gracias a ambas comisiones. Digo, entiendo que este tema a lo mejor pega ya más al lado de energía y de administración, pero no sé si quisieras comentar algo, Ricardo. Bueno, si se regresa al despacho, obviamente, el problema es que el beneficiario de la ley de industria eléctrica dice groseramente que quien tiene preferencia es CFE, ¿no? Ni siquiera hay un tema de que no estás discriminando, porque al final es la planta más eficiente, la que genera, ¿no? La que tiene los costos más bajos, la que entra primero al sistema nacional eléctrico. Entonces ahí tienes un tema. Yo no sé, yo no he escuchado, la administración pues quiso reformar la Constitución por este tema. Entonces al final sería que el presidente fuera para atrás. Ahora alguien me decía el otro día, ¿puede negociar empresa por empresa? Híjole, ¿cuánto va a costar? Sí, claro. Y la otra es que preguntaban ahí el tema de la inversión mexicana. O sea, al final tiene que ver con quiénes salgan beneficiados y cómo si reforma la ley. Y aquí México no podría, si reforma la ley nada más para Estados Unidos y Canadá, se estaría violando pues, la OMC y estaría violando otros compromisos porque no está dando trato de nación más favorecida. Entonces aquí se abría ya otra ventana, ¿no? No puede haber nada más una solución ad hoc. Por eso es tan complicado para el gobierno. Por eso para mí el corazón del tema es despacho eléctrico. Si se resuelve despacho eléctrico o no se resuelve. Oye, antes de que te nos vayas, Ceci Azar, quería hacer una pregunta. Adelante, Ceci. Gracias. Muy rápido porque sé que tiene que irse Ricardo. Buenos días a todos. Como siempre, un placer escuchar a esta estupenda dupla. Yo lo que quería preguntarle a ambos es ¿qué tanto creen que una resolución de un panel en este contexto puede influenciar resoluciones posteriores o casos posteriores inversionista-Estado? Porque al final se va a tener ya una resolución de 5 expertos o de un número de expertos diciendo aquí hay una violación al tratado. Uno, ¿qué tanto eso puede ser vinculante para un arbitraje investor-state? Supongo que vinculante no es, pero sumamente orientador desde un punto de vista de criterio. Pero ¿cuál es su punto de vista? ¿Creen que sea algo que ya determine en cierta medida las resoluciones de los casos que venga? ¿Eso puede generar que inversionistas se animen y digan vamos para adelante con una demanda inversionista-Estado porque ya hay un pronunciamiento bastante claro diciendo aquí hay una violación al tratado por parte de México? Eso, como siempre, muy aguda, Ceci. Desde luego, ese es el corazón del tema, porque al final, como bien dices, no son obligatorias, pero yo no veo a un tribunal arbitral no haciéndole caso a un panel establecido conforme al TEMEC.
Y el gran problema, y lo habíamos conversado en sesiones por mucho tiempo, o sea, cuando a nosotros nos preguntaban era, México libró el umbral hace un año de Investor State, porque un Investor State puede llevarte 3 años, 2 años y medio. Entonces, un Investor State hoy, que se inicie el arbitraje, no va a tener una resolución esta administración. Ya la brincaste. Pero el problema para el gobierno de México es que una resolución de un panel en materia de interpretación del tratado, diciendo que hay violación al tratado, pronunciándose sobre el capítulo 8 que decía Beatriz, pronunciándose sobre todos los compromisos, y a eso agrégale que el inversionista pues metería otros tipos de violaciones. Entonces, yo no veo cómo no, y estoy tratando de pensar en algún precedente. No sé si en su momento tendrá que revisar los casos de Fructosa, los casos Investor State de Fructosa, citaron en alguna medida la decisión de la OMC que había discriminación. Claro. Casi estoy seguro, la verdad, puedo mentir, acepto, pero casi estoy seguro que hubo cita y obviamente se refirieron y siempre ha habido deferencia de uno a otro, e inclusive para un tribunal arbitral pues va a ser mucho más fácil como fundamento tomar eso, ¿no? A menos que la decisión del panel del TEME que esté jurídicamente muy mal. Supone el caso contrario, Ceci. Supone que un panel dice que no hay violación y que el capítulo 8 es una carta blanca para el gobierno de México. Ahí habría el debate. No, todo puede pasar. Claro. Entonces, por verlo de los dos lados está interesante. Gracias. Sí, Oye, yo Ricardo, creo, yo nada más anotaría rapidísimo, es que sí no hay que perder de contexto, nada más de vista, que bajo un mecanismo inversionista-Estado tienen que alegar las violaciones de ese capítulo. Claro, bajo nivel mínimo de trato está previsto el que las autoridades no apliquen arbitrariamente la ley, no violen la ley, y entonces de esa manera, si hay declaraciones de violación bajo otros capítulos que reconocen que sí ha habido que sí está habiendo violaciones a la ley o arbitrariedad, en fin, se va a acarrear y se va a traer al caso. Pero sí la presentación del caso de un inversionista Estado se plantea muy diferente a una de mecanismo general de solución de controversias entre Estados. Oye, pues hago nada más un alto para despedir a Ricardo y agradecerte, Ricardo, y espléndida presentación al igual que Beatriz. Y muchas gracias, espero que estemos más seguido en comunicación junto con la Comisión de Comercio Exterior. Muchas gracias. A la orden, muchas gracias a todos. Un abrazo, Ricardo, gracias. Gracias. Y si no tienen inconveniente, seguimos. Hay una pregunta para ti, Beatriz. Sí. Carlos Peraza nos dice, gracias por sus ideas muy claras. Comentó Beatriz que inversionistas de otros países podrían beneficiarse aún sin ser parte del tratado. Pero la pregunta es, ¿podría generarse un beneficio para empresas mexicanas sin inversión norteamericana? Sí, o sea, yo creo que a lo que me refiero con esto es que al hacer un recálculo el gobierno, si lo hiciera, que yo lo veo muy complicado, que se eche para atrás, porque aunque sí distinguía al principio la diferencia entre lo administrativo y lo legislativo, y lo que está en el ámbito del ejecutivo, pues está dentro de su ámbito de poder para poder hacer las cosas diferentes. A pesar de eso, creo que veo difícil que el gobierno plenamente vaya a cambiar todas sus políticas, todas las medidas que haya adoptado. Pero si lo hiciera para resolver la controversia, como comentó Ricardo hace un momento también, sería de aplicación general. Lo más seguro es que sería muy difícil administrativamente decir, los permisos que vengan de empresas de Estados Unidos y de Canadá, les damos este trato. Y a las empresas mexicanas o a las empresas que tengan capital de otro país, les damos otro trato. Sería complejo hacerlo, se violaría también, o sea, internamente habría problemas de violación también, de derecho interno, y en fin, podría alegarse también trato discriminatorio por otros países
por esa situación, si es que se cambia, si se diera administrativamente o legalmente un trato diferente. Aunque hay que reconocer, y ahí habría que tejer muy fino, es muy importante, que hay ciertas obligaciones de nación más favorecida, es decir, que si tú le das a un país un trato, le tienes que dar a los demás países el mismo trato. Ese trato, tratando de tratados de libre comercio y de ciertos beneficios que se dan en ese contexto a los países parte, no necesariamente siempre se tienen que hacer extensivos a todos los países. Entonces, es una pregunta complicada. En el momento habría que en la aplicación de resolución de controversia, habría que ser cuidadoso de qué se puede hacer sin violar el principio de nación más favorecida. De acuerdo. Beatriz, y un tema que puede ser procesal, pero anotaste en tu plática que hay otros capítulos que pueden estar violentados. Y me llama la atención, yo identifico dos. El 22, que es asistencia no comercial a empresas del Estado, donde hay un punto, el 22.5.2, el inciso D específico, que dice: no puedes utilizar el poder monopólico en un área abierta causando un efecto desfavorable o un daño, y define lo que es efecto desfavorable y daño, ¿no? Entonces, nosotros, y yo creo que no hay nadie aquí que no quiera nuestras empresas del Estado, a Pemex y a CFE, lo que sucede es que el discurso ha sido para fortalecer a Pemex y a CFE, yo afecto la competencia de los que están juntos. Y la reforma del 2013 lo que buscó fue fortalecer a Pemex y CFE como empresas productivas del Estado para que compitieran. Desafortunadamente, esta parte como que no ha podido transitar bien y ahí hay una violación clara. Otra es en materia ambiental, en donde queramos o no, lo que acabas de anotar de que se tienen que cumplir las leyes ambientales, que parecía que no está dando, y me llama la atención que en la resolución del 7 de abril de la Corte misma dijo que el compromiso ambiental de transición energética de un Estado tendría que hacerse en una interpretación armónica en términos de que no necesariamente respecto de una actividad cumpla, pero sí de otras, lo cual suena medio extraño, ¿no? Porque dice la resolución, no tiene que haber un cumplimiento específico o una forma específica como el Estado, pero ese numeral que tú señalaste del TEMEC es clarísimo que tienes que cumplir con las leyes ambientales. Entonces, comentabas que estos temas pudieran subirse. Entiendo que hay una litis que se fija en el momento que se fije el panel. ¿Esto tendría que hacerse antes del panel? Porque ¿qué sucedería si surgen elementos adicionales una vez que ya tienes panelistas? No, o sea, cuando se establece el panel y las partes presentan su caso, van a presentar todos los argumentos posibles y pueden ampliar de lo que ya está. Lo de empresas propiedad del Estado para mí es el corazón. Yo creo que en un caso Estado-Estado, que es la violación al capítulo de empresas propiedad del Estado, se presentaría en un mecanismo Estado-Estado. Lo que se presentaría en un mecanismo de inversionista-Estado, porque el capítulo de empresas propiedad del Estado solamente es arbitrable por la violación de ese capítulo bajo un mecanismo Estado-Estado. Sin embargo, como tú bien señalas, las obligaciones que están en el mecanismo de empresas propiedad del Estado está dentro de nuestro marco legal. Esa cancha pareja es la que está en nuestra Constitución y está en las leyes secundarias. Y esa es la certidumbre legal que quiso el gobierno de México establecer para las empresas, con ciertas cuestiones favoreciendo a las empresas nacionales. O sea, sí hay ciertos requisitos de contenido nacional, por ejemplo, ciertas disposiciones que dice que se debe de favorecer a los nacionales, se establece cómo se debe de hacer la inversión, tiene que ser a través de contratos, en fin, hay límites que se ponen en la reforma y en nuestra Constitución, y esos tal cual están reflejados en los tratados internacionales. Si México aplica internamente conforme esos límites, conforme a su derecho interno, no hay violación del tema, porque tiene derecho México
de aplicar esas discriminaciones, esas diferencias, cuando se trata de poblaciones marginadas, en fin, aún en el capítulo Empresas Propiedad del Estado hay varias excepciones. Yo creo que es el capítulo más complejo de todo el tratado yo creo que es de los más complejos de entender de todos los tratados de libre comercio, porque hay reglas y hay una excepción a cada regla que se establece. Entonces es un capítulo que hay que leerlo con mucho cuidado, va a ser motivo de, digo, si se lleva a profundidad, porque se está argumentando uno de los artículos que es importantísimo, el de imparcialidad, como dije, pero se pueden encontrar por las medidas tan amplias que México ha adoptado en todos los ámbitos, se puede encontrar mucha discriminación ya para presentar el caso. Lo que a mí me gustaría preguntarles, aprovechando que hay expertos en energía, y revuelvo, ahora sí que para mí sería muy interesante saber si es posible para las empresas de energía acomodar, o sea, lograr acomodar la parte que tiene que ver con lo de la ley, con lo que está en la ley de industria eléctrica, si hay cierto margen de discrecionalidad dentro de la ley para que, en su opinión, pudiera el gobierno aplicarlo diferente en eso y entonces, aunque, o sea, que haya cierto margen para que el gobierno cambie la forma como ha venido reiteradamente actuando, o sea, aplicando su política de Estado, o no es posible. O sea, digo, tan no era posible que se llevó a la reforma constitucional, quisieron elevarlo a la reforma constitucional, pero sí quisiera saber si por parte de ustedes que han estado que son expertos en el sector energético, si ustedes sí ven viable el que se pueda llegar a una resolución en la fase de consultas. Si tiene las herramientas México para hacerlo. Si tuviera la intención de cambiar un poco la política y no ser tan favorable a sus empresas propiedad del Estado. Pues mira, independientemente que nos acompaña Shirley, que es nuestra especialista en electricidad, pero yo te comentaría que en el tema de la ley de industria eléctrica yo creo que hay dos grandes marcos legales. Uno que deja gran discrecionalidad a la autoridad y en ese sentido la autoridad podría autodeterminarse. Por ejemplo, el hecho de que los permisos estén sujetos a criterios de la Secretaría de Energía, el hecho de que el SENACE para conectar y despachar lo hará siempre y cuando sea técnicamente factible, pues ese técnicamente factible lo puedes bajar en una regulación administrativa. Pero hay otros, como creo que me parece es el artículo 4 de la ley y el 26 de la ley de industria eléctrica, donde claramente dice el orden del despacho le dará preferencia sobre las energías renovables a los contratos de compromiso de entrega física. Entonces ahí ya hay un marco legal previsto, establecido concretamente, que veo difícil el que no se aplique. Claro está que si te vas por una actividad de facto, pues el Estado prácticamente pudiera omitir una obligación de ley, pero del otro lado, un funcionario público podría incurrir en responsabilidad administrativa por daño cuando llegue la auditoría superior y le diga, tú tenías que haber hecho valer que entraran los contratos de entrega, de compromiso de entrega física que están previstos en ley y no lo hiciste. Entonces, creo que como todo ha pasado en estos 2 últimos años, no hay ni blanco ni negro, hay claroscuros. Hay partes grises que sí pudieran acomodarse, pero sí creo que hay una parte que difícilmente. Y por eso se quiso ir a la reforma constitucional. Y por eso esta resolución también complicada del 7 de abril del Pleno de la Corte, que al final pues volvió a dejar el campo en los mismos términos, y serán los jueces y los tribunales especializados los que vayan dando la última, digamos, definición, como bien lo decía Ricardo. No sé, Shirley, si quisieras comentar algo de este punto. Gracias, pues muy brevemente porque voy a tener que salir ya por la hora, pero digo, coincido contigo en general. Yo creo que lamentablemente se llegó a
llegamos a un punto en la regulación en el que difícilmente el gobierno va a querer echarse para atrás, como también se ha comentado, pero también tenemos ya una serie de contradicciones tan grandes que se van a tener que terminar resolviendo por los jueces. Entonces yo no veo manera por lo pronto que se pueda llegar a una negociación por parte del Ejecutivo de algo que está resolviendo además el Poder Judicial ahora. Yo creo que ese sería mi único comentario. Muchas gracias, Beatriz. No, Me despido. gracias. Muy Oye, importante. pues si no hubiera más comentarios, pues también agradecerte muchísimo. Bueno, agradecer antes que nada a la Comisión de Comercio Exterior. Muchas gracias, Alberto y Gerardo, también por estar con nosotros, a todos los que nos acompañaron, barristas e invitados. Y yo creo que hay conclusiones interesantes, Beatriz. Una de ellas es, si bien el tratado comercial precisamente lo que buscó es estabilidad y certeza para los inversionistas en nuestro país y dar con ello un impulso a la inversión extranjera de Estados Unidos y Canadá en México y a la inversa, el tratado también incorporó una serie de derechos en distintos capítulos, ¿no? Como el 14 de inversiones, el de competencia, el de medio ambiente, y en ese sentido pareciera que las últimas decisiones administrativas y legislativas que se han tomado, independientemente de que estén debatidas en el derecho interno mexicano a nivel constitucional, como ya lo hemos comentado en el seno de la comisión, hoy en día también pareciera que pueden violentar compromisos en esta relación que hoy queda clarísimo aquel principio que todos aprendimos en internacional privado y público de la reciprocidad, ¿no? En términos de que en la medida que tú violentes el tratado, pues viene esta consulta. Y que el TEMEC, por este principio que es bien interesante, Rastrech, que comentas, incorporó la reforma constitucional del 2013, abriendo este espacio de competencia dentro de los compromisos internacionales de México en el tratado, y que pareciera que no, hoy en día, pues difícilmente puedes ir hacia atrás. Y en eso es curioso que el tratado puede ser como una contención a ese marco constitucional que existe hoy en día en nuestro país. Y que, bueno, derivado de esto, lo que quedaría es esperar el 3 de octubre a ver qué pasa con la consulta, si hay o no hay un acuerdo, y si no lo hubiera, pues también, Beatriz, has dejado claro, pues el trayecto del panel y el tema de llegar a represalias. La parte que debemos de ver también positiva dentro de todo esto en una forma constructiva es que ayude a que por lo menos las decisiones que se vayan tomando en el sector de energía sean decisiones más razonables. Y estoy seguro que si hubiera una negociación, tal vez sea muy difícil algunos temas como el que bien apuntabas de la ley de industria eléctrica, pero habrá otros que se podrán ir atendiendo, e inclusive podrá haber cierto tipo de acuerdo que ayuden a que por lo menos la inversión que ya se está realizando en el país pues tenga esa certeza que requiere. Creo Sí. que en términos generales... No, es muy buena, Muy muy buen síntesis de la situación. Yo creo que no va a pasar, o sea, las consultas se van a alargar, le conviene a los dos países, o sea, políticamente y estratégicamente por el momento en que estamos, que se alarguen. Digo, estoy hablando a nivel no es que le conviene a los gobiernos, no le conviene, quisiera aclarar que no le conviene al país, o sea, al país como le conviene que no haya controversias en un sector tan importante y paradigmático y que manda señales muy negativas a la inversión en general. O sea, si se afecta un sector tan importante, tan estratégico y de tanto peso, desafortunadamente se acaba también afectando en un ambiente en donde tenemos que estar capitalizando cada día la posición estratégica que tenemos geográfica, la oportunidad que tenemos para integrarnos a esas cadenas productivas que Estados Unidos quiere sustituir los insumos de Asia y de China concretamente, y un presidente que es institucional, que es diferente al que podríamos tener muy pronto, que ojalá que no ocurra, pero podríamos tener un escenario de un Trump o un presidente muy radical en Estados Unidos. Y ahorita tenemos una ventana de oportunidad que solo son unos meses a veces entre las administraciones, porque
muy complejo que coincida en momentos las administraciones. Tenemos una ventana de oportunidad para aprovechar todos los apoyos que se están dando, para jalar la inversión que tenemos que jalar y para no pelearnos y no distraernos en pleitos tan importantes que afectan la competitividad, además de México, que necesitamos energías renovables urgentemente y producir limpio para poder también competir en unos años en donde se avisora que se van a establecer ya medidas al comercio por huellas de carbono. Entonces, por una serie de razones de cooperación en medio ambiente, de desarrollo del sureste, de Centroamérica, de aprovechar, de desarrollar sectores de alta tecnología como son los semiconductores, en fin, los vehículos eléctricos. Por una serie de razones, es el momento para que no haya conflictos. Es el momento para que estemos de la mano resolviendo los problemas y aprovechando todas las oportunidades. Y yo creo que ese es... Pues que así sea. Ojalá que haya un cambio, pero difícilmente, desafortunadamente, se ve que en la materia energética vaya a irse para atrás el gobierno, porque ya es una cuestión religiosa, no de política. Pues aquí en la Comisión de Energía vamos a estar muy atentos a todo lo que suceda y no descartaríamos que en noviembre podamos tener una nueva plática actualizando qué sucedió en el tema de la consulta y cómo vamos. También para, digamos, el beneficio de todos quienes participamos, si no tienen inconveniente, Beatriz, les íbamos a pedir si pudiéramos compartir la presentación en la página de la barra, Sí, porque con la mucho verdad que gusto. las dos están muy bien planteadas, para que puedan pues tener acceso a ellas. Por supuesto, claro que sí, con mucho gusto. Y pues estoy a sus órdenes como siempre y un Gracias. placer y muchas gracias a todos que se quedaron hasta ahora para escuchar. Mil Muchas gracias. gracias y felicidades. Gracias, Mis amigos. respetos para esa experiencia y esa capacidad. Y gracias a todos, un bonito día. Y que Hasta ya luego, que no nos tiemble. Cuídense. que Hasta no luego. nos tiemble, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias.